¿Qué pasaría si te dijera que una capital entera, símbolo del poder colonial en Sudamérica, fue liberada, sin disparar una sola bala? Que una ciudad bajo control del Imperio Español por más de 3 siglos amaneció un día y, al anochecer, ya ondeaba la bandera patriota. No es ficción. Fue Caracas. Y fue un 3 de junio. Esta no es la historia de una gran batalla. No verás cargas de caballería ni cañones retumbando en cada esquina. Es la historia de un golpe maestro, de una jugada política y militar silenciosa, que pasó casi desapercibida, pero que cambió el mapa de América para siempre. Hoy, en Historia Latina, vamos a revivir ese día olvidado. El día que Caracas, corazón de Venezuela, respiró libertad por primera vez en décadas. Este es el relato completo de la liberación de Caracas en 1821. Quédate, porque la historia que estás a punto de escuchar no te la contaron en la escuela. Caracas, en 1821, era una ciudad de contrastes. Aún se sentía la sombra de las guerras pasadas, saqueos, represión, miedo. Pero también florecía una esperanza silenciosa, sostenida por rumores de avances patriotas en otras regiones. Mientras el imperio parecía debilitado, la ciudad seguía bajo control español, pero con grietas evidentes. El gobernador Miguel de la Torre trataba de mantener la apariencia de orden. Sabía que Bolívar estaba al sur y que su ejército crecía. Pero también sabía algo más: Caracas no era una plaza fuerte, era un símbolo. Y si ese símbolo caía, la moral del imperio se desmoronaría. En las casas, en los cafés, en las calles, se hablaba en voz baja del Libertador. Algunos con miedo, otros con fe, porque mientras los realistas confiaban en que la ciudad resistiría, los patriotas sabían algo que el resto ignoraba: la hora de Caracas estaba cerca. Simón Bolívar no pensaba como un general común. No buscaba solo ganar batallas, buscaba cambiar el curso de la historia. Mientras el ejército patriota preparaba la gran ofensiva hacia el occidente venezolano, Bolívar trazaba un movimiento sutil pero decisivo: liberar Caracas, sin anunciarlo. La estrategia era simple en apariencia, pero brillante en ejecución. Mientras los realistas concentraban fuerzas en el occidente para resistir lo que pensaban que sería la batalla final, Bolívar ordenó a sus hombres acercarse sigilosamente desde los llanos. La capital, prácticamente indefensa, era un blanco perfecto. En lugar de una marcha ruidosa, Bolívar eligió el silencio. En lugar de la confrontación directa, eligió el momento exacto en que la ciudad estuviera más vulnerable y el enemigo más distraído. Así comenzó el avance hacia Caracas. Sin fanfarria, sin pólvora, solo con decisión. Mientras Bolívar se acercaba, los realistas miraban hacia otro lado. Las provincias andinas ocupaban su atención: Mérida, Trujillo, Barinas. Pensaban que Caracas era segura y que cualquier intento por tomarla debía pasar primero por resistencias al oeste. Miguel de la Torre, confiado en sus propias decisiones, no reforzó la capital. Craso error. Caracas era vital, no solo por ser la sede del poder, sino porque su caída significaría un golpe psicológico y simbólico devastador para los defensores del imperio. Y entonces, como en una partida de ajedrez mal leída, el imperio dejó desprotegido su rey. Cuando se dieron cuenta, las piezas de Bolívar ya estaban en posición. Caracas estaba sola y lista para cambiar de manos. A finales de mayo, columnas patriotas comandadas por oficiales leales a Bolívar comenzaron a rodear la capital. Desde Petare, El Valle y Antímano, los caminos hacia Caracas eran vigilados. No hubo disparos, no hubo anuncios, solo movimientos precisos. La población, curiosamente, no reaccionó con miedo. Los rumores de la llegada del ejército libertador se esparcieron como pólvora, pero esta vez se encendieron esperanza. Muchas familias escondieron banderas tricolores, listas para sacarlas al primer rayo de libertad. El día decisivo llegó rápido. El 2 de junio, las tropas patriotas se posicionaron. Y el 3 de junio, antes de que el sol estuviera alto, Caracas ya sabía: los realistas se habían marchado. Se retiraron sin resistencia, temiendo quedar aislados. Bolívar había ganado, sin disparar. La entrada de los patriotas fue tranquila, pero emotiva. No hubo batallas, pero sí lágrimas. Caracas, por primera vez en mucho tiempo, vio ondear una bandera que no era la del imperio. Las campanas de las iglesias sonaron sin que nadie las tocara. Era el alma de un pueblo celebrando. Simón Bolívar no estaba aún en la ciudad, pero su presencia se sentía en cada rincón. Se leyeron proclamas, se izaron banderas, se gritó libertad. Nadie esperaba que todo fuera tan limpio, tan perfecto. Caracas se rindió no ante la fuerza, sino ante la inevitabilidad de la historia. Esa noche, la ciudad no durmió, porque aunque los cañones no hablaron,
el silencio fue más estruendoso que cualquier batalla. La capital de Venezuela era libre, y con ella, el corazón del imperio en América se rompía en dos. Caracas no era cualquier ciudad, era el símbolo del orden colonial en la región. Desde allí se había gobernado, se habían perseguido rebeldes, se habían firmado condenas. Perderla era perder el control. Además, Caracas tenía un poder simbólico enorme. Era la ciudad natal de Bolívar, el epicentro del movimiento republicano temprano. Recuperarla era un acto de justicia histórica para los patriotas y una humillación total para el virreinato. A partir de esa fecha, el movimiento independentista ganó una fuerza imparable. La moral patriota se disparó. El enemigo supo que el final estaba cerca. La verdadera batalla, la más esperada, estaba a solo semanas de distancia: Carabobo. La pérdida de Caracas fue un golpe silencioso, pero mortal. Miguel de la Torre, al saberlo, aceleró sus movimientos hacia Carabobo, buscando frenar el avance patriota. Pero ya era tarde. Habían perdido no solo una ciudad, sino también la iniciativa. En el resto de América, la noticia se esparció rápido. En Colombia y Perú, se vio como un paso más hacia la liberación continental. En España, fue un escándalo. ¿Cómo se podía perder Caracas sin lucha? ¿Qué tan fuerte era el enemigo? La verdad era simple: no fue una derrota militar. Fue una victoria política, estratégica y simbólica. Bolívar no ganó con balas, ganó con tiempo, astucia y visión. Tras la liberación, comenzó la reconstrucción. Caracas debía transformarse de bastión imperial a capital republicana. Se reorganizaron los cabildos, se crearon nuevas leyes y se inició una campaña para consolidar la educación y la cultura patriota. No todo fue fácil. Había desconfianza, heridas abiertas, traiciones aún frescas. Pero la libertad se construye paso a paso. Y aquel 3 de junio fue el primer ladrillo del nuevo país que nacería después de Carabobo, más tarde, de la Gran Colombia. Caracas se convirtió en faro de inspiración para otros movimientos. Su liberación mostró que el imperio no era invencible, y que la historia, a veces, también se escribe con inteligencia, no solo con sangre. Hoy, el 3 de junio pasa casi desapercibido. No es feriado. No se conmemora en grande. Apenas unos actos simbólicos, unas líneas en los libros, y luego, silencio. Pero para entender el fin del dominio español en América, hay que recordar Caracas. Este día nos enseña que no todas las victorias se consiguen con espadas, que hay conquistas hechas de estrategia, de visión, de paciencia, y que a veces, lo que no se grita, cambia el mundo más que lo que se grita fuerte. Por eso, hoy en Historia Latinaya, recuperamos esa memoria, porque recordar es también resistir el olvido. Y Caracas merece ser recordada. Caracas fue libre sin que sonara un cañón. Y eso, en medio de una guerra continental, fue una hazaña única. El 3 de junio no fue solo una fecha, fue una declaración silenciosa de independencia. Y hoy, tú la conoces. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte este contenido. En Historia Latinaya, revivimos las páginas que otros prefieren pasar por alto. Porque América Latina tiene mucho que contar. Y tú, estás aquí para escucharlo. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra historia. Hasta pronto.